El futuro. Toda la civilización se fue al carajo por una guerra nuclear causada por la escasez de agua, nafta y otras cosas esenciales para la vida, como, no sé, el papel higiénico. Las ciudades quedaron destruidas y el control fue tomado por unos maniáticos motoqueros, o unos desquiciados mercenarios con autos raros, o una autoritaria Tina Turner. La poca policía que queda va de acá para allá usando camperas de cuero, pero a nosotros nos importa solo uno. Loco Max. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, la trilogía de Mad Max. La cosa empieza en Mad Max 1, película donde la situación no es tan apocalíptica, los autos aún no son tan raros y todo se resuelve con accidentes automovilísticos. Acá conocemos la historia de Max, el policía más eficiente, más rebelde y con el pantalón más ajustado del condado. Él vive con su pequeño hijo y su joven esposa, a quien ama mucho. What's that? Crazy about you. Y si algo aprendí de las películas donde actúa Mel Gibson es que eventualmente la persona que ama mucho termina muerta. En Arma Mortal, Mel Gibson es viudo. En Señales, Mel Gibson es viudo. En Eternamente Joven, Mel Gibson es viudo. En El Patriota, viudo. En Corazón Valiente, viudo. Me parece necesario hacer un buen resumen de las películas de Mel Gibson para ver por qué siempre es viudo. Las únicas ya resumidas son las de Arma Mortal, que si no lo viste el resumen te lo dejo ahí arriba. Y pegar una buena me gusteada si querés un resumen de Mel Gibson. Y ya que están al pedo y por ahí, péguenle una suscribida al canal, que no le cuesta nada. Ojalá que acá a Mel no le pase lo mismo. La cosa es que Max va de acá para allá con su compañero Gus cazando criminales motorizados y cazan un día al jinete nocturno, el criminal más líder y más criminal del condado, y lo matan con un accidente automovilístico, a él y a la novia. Y la película podría haber terminado ahí, pero no. Porque otro criminal llamado Todd Cutter se convierte en el líder y más criminal del condado y quiere vengar la muerte de su amigo, entonces atrapa a Gus, que es el amigo de Max, y lo prende fuego. Y Gus muere. Y Max está recaliente, imagínate, le mataron a su amigo y uno podría creer que apretaría su puño, lo elevaría al cielo y clamaría venganza por su amigo. Pero no, eso no pasa. Max todavía no es el loco Max, es el cuerdo Max. Así que dice, este trabajo es una mierda, estoy siempre al borde de la muerte, renuncio. Y la película podría haber terminado ahí, pero no termina nada, porque la esposa se cruza con los malandrines motorizados y pasa lo que les anticipé que iba a pasar. Ah no, la esposa zafa, qué alivio. Pero después la empiezan a perseguir por el bosque y pasa lo que les anticipé que iba a pasar. Ah no, zafa de nuevo, pero después los malandrines motorizados se llevan al hijo de Max y ahora sí pasa lo que te anticipé que iba a pasar. Ah no, la esposa vuelve a zafar, qué alivio. Pero después los malandrines motorizados persiguen a la esposa y al hijo por la ruta y ahora sí pasa lo que les anticipé que iba a pasar. La esposa y el hijo de Max mueren. Adiós esposa e hijo de Max, siempre los recordaremos por casi morir 3 veces. Ah, y estos motoqueros motorizados también le mataron al perro, detalle no menor. Ahora sí, Max, ya convertido en viudo, aprieta su puño, lo eleva al cielo y clama venganza por su familia. Se pone su ropa de cuero más ajustada, se sube a su mejor auto y va a buscar a los malandrines motorizados. Con un accidente mata a uno. De un tiro mata a otro. Y con otro accidente automovilístico contra un camión que justo pasaba por ahí, Max venga finalmente la muerte de su familia matando al líder. Pero, le queda uno. Al último le hace algo que años después será la fuente de inspiración del juego del miedo. Lo esposa a un auto que está a punto de explotar y le da una sierra y le dice: o te cortás la pata con la sierra o te morís en la explosión. Y el tipo no sabe qué hacer y yo tampoco sabría qué hacer en su lugar. ¿Ustedes se cortarían la pata o preferirían morir prendido fuego? Pónganse una mano en el corazón y con la otra contesten con sinceridad. Nosotros nunca vamos a saber la respuesta porque Max lo deja ahí, se va y a lo lejos se ve una explosión. ¿Habrá muerto el joven o habrá sobrevivido? Por el momento le contamos la muerte. Si está vivo, se la descontamos. La película termina con Max yéndose pensando: ya no soy Max, ahora soy Mad Max, el loco Max.
Entonces la cosa sigue en Mad Max 2, la venganza de Mad Max. Mad Max anduvo vagando por esta ciudad apocalíptica con su pantalón ajustado, su barba crecida y su simpático perro. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando de repente unos intrépidos punks empiezan a perseguirlo. El loco Max logra matar a uno y el tipo con crestas huye del lugar. Max junta la nafta del camión ese y después se hace amigo de un simpático muchacho que tiene un helicóptero. Juntos descubren una ciudad que puede extraer su propio petróleo y obviamente está siendo acosada por estos intrépidos punks, con autos que ahora sí son muy extraños y liderados por este señor que le gusta andar en calzones con una máscara puesta. De esta ciudad solo vale la pena destacar a dos personas: a esta mujer que le tira un poco de onda a Max sin saber que así está firmando su sentencia de muerte, y a este simpático y tierno niño. Tierno no tiene nada, así que lo vamos a llamar el niño Boomerang. La cosa es que el señor de los calzoncillos y la máscara le dice a esta gente: si me dan la petroquímica esa, yo no los mato y los dejo ir tranquilos. Chupala, les dice Mad Max, y convence a la muchachada de sumergirse en una pelea super final, pero no a piñas, no a tiros, tampoco, no a espadazos, menos, no. Una pelea super final andando en autos. Aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos del mundo en sus autos locos. Últimos dos que murieron eran el de los calzones y la máscara y el de la cresta, así que el resto de la pandilla, ya sin líderes, se va a la mierda. También vale la pena mencionar que murió la piba que le tiró onda a Max, demostrando que la maldición de Mel Gibson de ser viudo es más grande de lo que uno cree. O sea, quedó viudo antes de ponerse de novio. Y en un momento también le matan el perro, otra vez, demostrando que Mel Gibson no puede tener ni novia ni perro. La cosa termina con Mad Max yéndose solo a seguir dando vueltas por este mundo apocalíptico y con los tipos estos yéndose a formar una nueva civilización y revelándonos que el niño Boomerang era quien relataba la película que se convirtió en el líder de esa gente. Pero eso no nos importa porque la cosa sigue y termina en Mad Max 3. Ahora es personal. El loco Max sigue vagando por el desierto. Ahora tiene el pelo largo, el pantalón menos ajustado y hace referencias a Indiana Jones. Caminando, llegó a una ciudad llamada Bartertown, pero que en latino le pusieron Negociudad, pero según el subtítulo se llama Truequelandia, lo que me parece el peor nombre para una ciudad después de Bisonópolis en Street Fighter. Esta ciudad está liderada por la mismísima, y me pongo de pie, Tina Turner. Sí, la cantante. Aunque en realidad parece que la ciudad la maneja este enano arriba de un grandote que descubrió que con la mierda de los chanchos se puede hacer energía. Y el enano la revoludea a Tina Turner adelante de todo el pueblo. Entonces Tina Turner lo contrata a Mad Max para que mate al grandote, así el enano queda desprotegido. Cuestión que Mad Max y el grandote se enfrentan en la cúpula del trueno, una jaula de peleas donde dos hombres entran, pero solo uno sale. El grandote lo estaba recontracagando a palos a Mad Max, pero Mad Max saca un silbato que justo había conseguido en otra escena y que justo es el punto débil del grandote. Molto coincidente. Y cuando lo estaba por matar, se da cuenta que el chabón tiene síndrome de Down y no lo mata. Re buena persona Mad Max, pero igual lo matan. Y Tina Turner toma el control del enano y a Mad Max lo larga al desierto con una cabeza gigante. Cuando está a punto de morir, es rescatado por una comunidad de niños muy simpática que vive en un pueblito muy bonito y que están esperando la llegada de un Mesías para que lo lleve a una tierra prometida. Ellos creen que Mad Max es el Mesías y él les dice: no hay ninguna tierra prometida, el mundo es una reverenda mierda espantosa, mejor quédense acá que está la más lindo.
Chupala, le dice la líder de esta comunidad, y se van todos para la ciudad esta a secuestrar al enano que te hace energía con la mierda de cualquier animal. Hasta los niños y los adultos se enfrentarán en una pelea tan infantil que no se puede creer que esta película forma parte de la misma saga donde un nene le partió la cabeza a un chabón con un boomerang. Pero bueno, que hay pelea, hay pelea. En el medio de todo esto, Max se encuentra con su viejo auto y dice: cierto que esto se trataba de persecuciones con autos raros. Y se embarcan en una nueva persecución que es tan estúpida que no está a la altura de la anterior. Lo único que se destaca es el auto vaca, que Mad Max mata a una sola persona y que aprendió de las otras películas y no se puso de novio con nadie, así que la chica, líder de la tribu, sobrevive. Sobreviven y se escapan con el enano a hacer energía con la mierda, supongo yo que de canguros, porque se instalan en Sydney y prenden las luces. Tina Turner atrapa a Mad Max y en vez de matarlo, que sería lo más lógico, lo deja ir para que protagonice la cuarta parte de la saga. Lamentablemente, esa cuarta parte llegó más de 20 años después y sin Mel Gibson, así que por eso queda fuera de este resumen. Así que si les interesa que resuma la Mad Max de Charlize Theron y Tom Hardy, métanle una buena me gusteada a este video. La saga termina con Max yéndose a caminar por el desierto con 15 muertes en su contador, que en realidad son 17 porque no conté 2 de la segunda película, superando así a Jason Bourne en este podio de más muertes del canal. Si querés ver más películas de acción, te dejo algunas por acá y después no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.